Y Oranat Maumahingot Caína, les damos la bienvenida una vez más al programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Harepeutupuna TV. El día de hoy tenemos un invitado, quien nos va a comentar un poco sobre los diferentes talleres de idioma que ha estado impartiendo la Corporación de Arte y Cultura Harepeutupuna Tongariki, en donde hemos tenido últimamente 3 talleres, comenzando por el taller de Rapa Nui, y después continuando con el taller de inglés y ahora con el taller de francés. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Claudio Devia, quien nos va a acompañar el día de hoy en nuestro nuevo programa. Yoranatu, muchas gracias por la invitación. Maururu, Claudio. Entonces los invito a seguir continuando con este programa en Harepeutupuna TV. Bueno, Claudio, quiero darte nuevamente la bienvenida y agradecerte que hayas participado, accedido a esta entrevista el día de hoy con nuestro nuevo capítulo de Harepeutupuna TV. Y para que la gente de la casa te conozca un poco, cuéntanos un poco sobre ti, sobre a qué te dedicas y cómo llegaste aquí a Rapa Nui y por qué estás trabajando dentro de la Corporación de Cultura. Bueno, yo soy Claudio Devia, de base soy psicólogo, esa es mi profesión. Siempre he trabajado en el área de la educación, normalmente en colegio, educación básica, media, pero siempre he tenido en paralelo interés por aprender idiomas. Entonces, después de un tiempo, ya de varios años en realidad, más de 15 años en colegio, decidí dar un giro vocacional y me metí a un magíster en lingüística aplicada a la traducción y mediación intercultural en Francia. Y de los 4 semestres de la formación, el último consistía en una práctica. Entonces ahí yo encontré súper interesante volver y venir a la isla, porque acá la vida multicultural se siente, los idiomas son súper importantes, hay un flujo bien potente de intercambio de lengua. Entonces dije, bueno, ahí puede ser interesante también con el foco de participar y apoyar en la difusión de la cultura de Rapa Nui. ¿Y cuál fue la decisión de por qué decidiste entrar a la Corporación de Cultura y no a otra entidad? Porque la patita que yo tomé dentro del máster era cultura, economía cultural y comunicación intercultural. Habían otras como de comercio internacional o derecho, traducción en derecho. Entonces la Corporación de Cultura era como la institución emblemática de acá de la isla para poder poner en práctica esos conocimientos. Oye, mira, que bueno, hace poco habías impartido un taller de inglés, hace un mes ya aproximadamente. Sí. De hecho, aquí mismo vimos una de las cápsulas, una de las notas fue sobre el taller que estás impartiendo. Cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo de ese taller, cómo te recibió la gente. Dale, sí, me acuerdo cuando fueron a grabar, también lo vi acá en el programa, he visto todos los episodios. Okay. Y fue interesante porque, bueno, una propuesta mutua entre la corporación y una iniciativa personal también de tratar de aportar, ¿cierto?, a la comunidad, y el inglés es fundamental acá, sobre todo por el tema laboral, el turismo. Y se hizo una convocatoria abierta a mayores de edad y la mayoría de la gente que se inscribió son personas que trabajan con el idioma, pero que no han tenido la oportunidad tal vez de profesionalizarse en el aprendizaje, no lo manejan tanto. Entonces era un nivel básico en general, pero dentro de esos básicos había gente que no había tenido exposición al inglés y había gente que ya trabajaba con él. Entonces había que tomar conceptos desde cero, desde lo más básico, el alfabeto, los sonidos, los números, hasta ya ejercicios de conversación. Entonces la idea de los talleres es que sea dinámico, que sea con foco en lo conversacional, sin gramática, sin estructuras pesadas, porque ahí la gente se desalienta, porque claro, la experiencia general es como que tenéis que conjugar los verbos en los tiempos, y eso es una lata. Entonces aprender a través de la práctica, de hablar, de la oralidad, es mucho más simple. Sí, justamente estábamos viendo uno de los programas anteriores, pasados, la nota sobre el taller que estabas impartiendo a todo esto en el Centro Cultural Catipare. Sí, en Catipare. Sí. Y vimos justamente la dinámica o la metodología en la que estabas llevando a cabo las clases. Y como lo mencionabas, era mucho más dinámica. En ese sentido, ¿tú viste que eso también favoreció a que hubiese más participación o que se mantuviese un gran número de interesados por participar en los talleres? Sí, yo escuché harta opinión respecto a los talleres indirectamente.
Tenemos un grupo de WhatsApp y también los mismos alumnos me comentaban, hoy qué bueno, yo no había tenido clases así. Ocurrió de una alumna que fue a acompañar a una amiga de ella y mientras tenía que hacer la hora se metió al curso porque yo le dije, pasa, siéntese. Y le encantó y siguió yendo, y de hecho ahora se metió al taller de francés porque dijo que no había tenido esa experiencia de aprender como haciendo. Entonces, de esa forma. Claro, como yo he estudiado también autónomamente idiomas, sé cómo uno aprende. Entonces, y desde la psicología igual tengo esas herramientas como para saber qué es lo que es más efectivo, qué es lo que nos sirve, qué es lo que uno pierde tiempo. Entonces trato de aplicar eso y además he tenido hartos profes también, buenos profes, que me han mostrado que en el fondo a ti te presentan un contenido y después lo tienes que aplicar. Y esa es la metodología. Yo les digo, mira, esto se hace así, esta es la estructura, ahora dilo tú. Y en el fondo en la práctica tú te vas motivando porque te das cuenta que puedes. Entonces no tienes que memorizar tiempos verbales, eso como en el colegio. Es antiguo, sí. Que yo creo que en el colegio pasa que por la cantidad de estudiantes y la dinámica de los colegios donde tienen tanta exigencia de cubrir un contenido curricular los profes, tienen poco tiempo, tienen que evaluar las notas y todo eso que pasa en los colegios, que yo conozco perfecto porque trabajé mucho tiempo ahí, justamente apoyando las clases de idioma. Esto no pasa en los talleres que son como con un número más reducido y con gente además que está motivada por aprender el idioma, que a veces no pasa en los colegios, que están obligados a estar ahí. Entonces todos esos factores influyen en que se dé una dinámica mucho más rápida y más entretenida. Me estabas comentando de que ya habían comenzado. ¿Cuándo comenzaron en realidad los talleres de francés? Sí, el de francés partió el 12 de mayo. Tuvimos un receso de una semana la anterior por disponibilidad de espacio y ahora ya retomamos. Tengo el honor de tener un alumno de 93 años, una persona que ya sabe francés, lo estudió hace tiempo y quería como reavivarlo. Y también tengo alumnas de 19 años, entonces es súper diverso el espectro. Y en este caso en francés en particular hay gente que nunca ha tenido exposición al idioma, que realmente no sabe nada. Y eso para mí es una tremenda responsabilidad porque la idea es que se encanten con la lengua y que continúen estudiando. Claro. Y que no se desalienten al darse cuenta que es una lengua que es difícil, que no es tan intuitiva como uno a veces cree y que continúen este largo camino que finalmente igual vale la pena seguir por todos los beneficios que tiene aprender una lengua. O sea, no es como requisito para poder participar tener algún conocimiento previo, ¿no es necesario? No, particularmente no, porque yo lo planteé como un curso de introducción a la lengua y a la cultura francófona. Entonces, no solamente como aprender francés, sino también qué significa la cultura francófona. Por ejemplo, hemos visto en la primera clase que son 29 países que tienen como lengua oficial el francés. En África, en Asia, en Norteamérica, en Centroamérica, aparte de Europa, por supuesto. Entonces, todo eso amplía el espectro de que el francés no solamente como París, la baguette y como el cliché, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de vivir el francés a lo largo del mundo y eso es interesante también como contenido. Y en Polinesia también. Por supuesto. Oye, mira, Claudio, cuéntanos desde tu área ya un poco más, desde tu área como psicólogo quizás, ¿cómo influye poder tener acceso a diferentes idiomas en la mejora no solo de la calidad de vida, sino que además de las oportunidades u otras? Sí, principalmente en calidad de vida. Yo creo que a nivel cognitivo, ya siendo como más específico, se ha demostrado que aprender idiomas es la mejor forma de prevenir el deterioro mental. Te estimula la sagacidad, la perspicacia, la agudeza mental, la velocidad perceptiva. En el fondo tu mente se vuelve más rápida porque tú le estás exigiendo, es como una gimnasia mental porque tenés que pasarte de un lado a otro, tenés que generar nuevas conexiones sinápticas y todo eso genera que tu velocidad mental sea mayor. Claro. Entonces un ejercicio a nivel cognitivo increíble, sobre todo como prevención de enfermedades de deterioro como el Alzheimer, la demencia. Por otro lado, a nivel social, claramente los beneficios tienen que ver con poder conectar con otras culturas, como te abre puertas a nuevos mundos, a nuevas formas de ver la realidad, nuevas cosmogonías, nuevas palabras que tienen sentidos distintos a partir de cada idioma. Entonces, eso ya es bastante interesante también. Y bueno, a nivel tal vez laboral, siempre tiene tal vez un plus saber otro idioma, ¿cierto? No, sí. Depende del área, muchas veces yo en lo particular como psicólogo nunca
tuve como extra beneficio por saber un idioma, pero sí, ahora que estoy dedicándome a esto, creo que me abre también puertas para hacer cosas diferentes y eso ya también es una ganancia. Y cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en estos últimos talleres, ya sea el de inglés como el de francés. ¿Cómo ves tú a la gente? Yo sé que ya lo mencionamos de que la gente está súper entusiasmada, pero ¿tú ves proyección de las personas a poder continuar en otras instancias el taller, ya sea en este o en otro idioma? Sí, buena la pregunta. Justamente en la primera sesión de ambos talleres yo pregunté sobre las expectativas respecto al francés y al taller en sí mismo, ¿cierto? Para un poquito aterrizar, porque en 8 sesiones que dura el taller es difícil llegar a un nivel avanzado, incluso es difícil avanzar de un nivel a otro. Sin embargo, hay muchos que tienen planes, por ejemplo, de ir a estudiar a Europa, otros que una alumna que su marido es suizo, entonces ella quiere comunicarse en la lengua nativa de él. Hay otros que quieren para trabajar, hay otros que simplemente quieren para divertirse. Entonces, sea cual sea la motivación, si tiene un sentido para ti, es más probable que tú perseveres en el aprendizaje. Claro. Entonces, es importante que ellos se den cuenta por qué están ahí. O sea, ellos lo saben, pero retomar esa motivación, porque el aprendizaje de lenguas también incluye mucha frustración, porque es lento y no estamos acostumbrados a las cosas lentas, son procesos largos, de tiempo, meses, años. Entonces, la idea es como tener claro el foco para poder perseverar y avanzar. Entonces hay distintas realidades. Igual hay gente que se ha bajado. Los 2 talleres tuvimos 25 inscritos y nunca llegaron 20, pero sí el promedio se mantuvo sobre 10 en el de inglés, que ya es bastante según lo que me cuentan acá en la realidad local. Y en francés ha sido más estable la asistencia, creo yo, porque la motivación del francés es más autónoma que la del inglés, porque el inglés es más instrumental, me sirve para la pega, para ganar más plata, entonces lo hago como desde una motivación un poco más externa, si queremos. En cambio el francés, porque simplemente me entretiene, me interesa, me da curiosidad, me gusta. Sí. En el ámbito ya tecnológico, ¿cómo ves tú que nos favorece o al revés, desfavorece el poder ayudar en el aprendizaje a estos idiomas? Yo lo veo desde un área ya más desde la comuna. Si es que podrías hacer alguna comparación de que quizás sí sería bueno implementar, además, después de los talleres, alguna ayuda para continuar las clases por alguna aplicación o vía por la tecnología. ¿Tú crees que sea una buena idea de poder apoyar a la gente? Mira qué interesante la pregunta, porque justamente en este planteamiento que yo hago, que es no solamente aprender un idioma, sino también aprender a aprender, como yo le llamo coach lingüístico, porque es como que entreno a la gente a que sepa autónomamente cómo continuar el proceso. Y en esa línea hay varias estrategias que son importantes de implementar para poder avanzar de forma independiente. Por ejemplo, tratar de lograr la inmersión del idioma. Quiere decir que la mayoría de los estímulos que tú incorporas en tu vida, por ejemplo, YouTube, Spotify, películas, que sean en el idioma objetivo. Por ejemplo, ahora a los alumnos de francés los tengo obligados, entre comillas, a que vean solo películas en francés. En la versión original, por supuesto, doblada al español, que escuchen bandas francófonas, ¿cierto?, de distintos países, que escuchen, por ejemplo, si les interesa, no sé, el deporte, qué sé yo, el surf o el macramé o lo que sea, que vean, por ejemplo, youtubers que lo expliquen en francés, y como ya ellos ya van entendiendo, va a ser más fácil. Entonces, que consuman contenido que sea auténtico, quiere decir que sea hecho para francófonos, no para aprendices, ¿ya? Eso quiere decir auténtico y significativo, o sea, que te interese en particular a ti. No ver algo porque hay que verlo, sino que algo que realmente te mueve, te apasiona, y eso te genera un enganche. Otras cosas que puedes hacer, por ejemplo, no sé, cambiar el teclado de tu teléfono al idioma objetivo, no sé, conectar con, por ejemplo, en Instagram, meterte a influencers que son francófonos y ahí leer los comentarios, que son la forma más como auténtica de ver cómo la gente realmente se comunica. Sí. Si no te atreves a escribir algo, utiliza un traductor, y que si quieres decir algo, si te apasiona la conversa, busca cómo se dice esta expresión y métela ahí, y ese mismo ejercicio de haberlo traducido va a ayudar a que tú memorices, no necesariamente que no lo hayas hecho tú de forma autónoma. Entonces
hay como varias formas de incorporar la tecnología dentro de las aplicaciones que yo recomiendo. Yo no recomiendo Duolingo porque es muy básico y además tiene frases que son incoherentes, como frases que nunca vais a ocupar en la vida real. Entonces hay otras que son mucho más interesantes, como Busuu, por ejemplo, que es B larga USSU, que hasta donde yo lo ocupé era gratuito. Y lo otro que es interesante es el sistema Tandem, que se ocupa mucho en Europa, que es buscar un par que quiera aprender el idioma que es nativo para ti y que él hable obviamente el idioma objetivo. Por ejemplo, en este caso, alguien que hable francés, puede ser alguien en Tahití, por ejemplo, que quiera aprender español. Y existen páginas donde tú puedes conectar. De hecho, creo que se llama Tandem la página, o si no está Italki, por ejemplo, en Italki. Entonces ahí tú buscas a alguien, ojalá de tu edad, para que sean interés en común, y empiezan una conversación, por ejemplo, media hora en español y media hora en francés. Y ese ejercicio también te ayuda porque además, como es en línea, es más fácil sentirse cómodo. Sí, mira, y ya como para ir continuando a la segunda parte de nuestro programa y finalizar nuestra entrevista, quiero hacer la última pregunta, que tiene que ver más que nada con tu trabajo en la corporación. Sabemos ya que dentro de la corporación estás realizando estos talleres que estamos muy agradecidos. De hecho, la gente también nos ha comentado harto en la calle de lo dinámico, justamente lo que mencionabas. Sino que además yo sé que también haces otros trabajos dentro de la corporación y quizás ahí se lo podíamos comentar a las personas que nos ven a través de Mataotera Rapa Nui en Hare Peutupuna TV. Vale. Sí, yo tengo un contrato de práctica con la universidad y con la corporación y ahí se indican una serie de objetivos, dentro del principal, el tema de la traducción inglés-francés, y estoy haciendo el subtitulaje de una serie documental que se llama Arin Ahora. Ya tengo listo el subtitulaje al inglés, ahora lo estoy haciendo al francés. Son varios episodios, eso implica harto trabajo porque implica escuchar, traducir, y después los formatos, el tipo de letra, después incrustar todo el texto al video. Eso me ha tomado harto tiempo, pero es central porque eso apoya la difusión cultural. Justamente. Esa es una patita, tengo otra patita de traducción de unos cuentos, de una serie de cuentos de tradiciones Rapa Nui, que también es interesante porque después eso se puede republicar. Y eso lo estamos haciendo en inglés, francés y portugués. Después tengo una patita que tiene que ver con temas de género, tratar de buscar, que es como una arista dentro de mi formación, de revisar materiales educativos de afectividad y sexualidad y género que se estén ocupando en los colegios para poder encontrar oportunidades de mejorar un poco el lenguaje, que sea no sexista, no binario, ¿cierto? Como actualizar un poco el estado del arte de esos documentos acá en la isla. Eso también es otra patita. Bueno, los talleres de idioma y apoyo también con la gestión cultural en general. Tratar de meterme ahí en el proceso, en los festivales y tratar desde mi área de colaborar con eso. Súper apoyo en todo. Gracias. Y también agradecer el trabajo que ha estado realizando la corporación. Es un trabajo arduo y es harto. Claro, lo vamos mencionando uno punto por punto y claro, después del desglose uno podría ver una alta gama en donde te estás desenvolviendo. Sí. Bueno, Claudio, muchas gracias. Mira, quiero invitarte a que veamos nuestra primera nota, la cual vamos a recordar a nuestra ya querida y fallecida hace muy poco tiempo Isabel Pacarati Tepano. Ella es una gran persona que trabajó en pos a la conservación de las tradiciones Rapa Nui a través de uno de los elementos culturales más importantes que tenemos, que es el Kaikai, y por eso queremos invitarlos a todos a recordar a nuestra tía Isa con mucho cariño hacia ella y a la familia. Este es un Kaikai muy especial. Este Kaikai se llama Kuha Irati. Se trata de dos espíritus. Estos dos espíritus se ve solamente ese, el cabello de ellos, y este el otro. Se llama Kuha y el otro Dati. Y ellos los dos vienen como espíritu a la isla. Llegando a la isla va caminando, cuestiones, de repente veo un joven, un príncipe.
y se enamora. Entonces ellos dos quedan mirando y se enamoró y empiezan a cantar a ella, a él. Ekuha era tite manu yaka eku taria y tomau akohan koau komahaki kihiwa ki ova que va que Ekuha era tite manu haka eku taria y tomau akohan koau komahaki kihiwa ki ova que va que. La historia especial del Caicai, por eso el Caicai es tan importante de guardar y todo eso, porque no habla solamente de uno, va nombrando cada Caicai, va nombrando el lugar y lo que hay en el lugar, lo que va pasando dentro de la Patautau. El Patautau, lo que yo estaba diciendo, Ekuha era tite manu, entonces eso voy transmitiendo, diciendo, quiero que está haciendo ellos dos. Hoy de quiera, penie, yana kena y mate. Te ahora yo era y de yana kena. Hoy era te tangata ia, no era te tangata pai. Todo tato era y tú mal fuera, te no copite caujena. Tú hay paikiro, hoy de quiera, penie. Yana que no hay mate, ¿ay? Tona Patautau pene. Kia te Patautau te Caicai, y no hay Caicai, tu Caicaiera, copite caugenua. Kira para ir a copia joera. Yana que no quit copite caugenua. Era muy buena copite caugenua. Muy buena la ua, ha de dun. Tú es pai, costa to ahí te. Topa cuia, que yo vai tu mu pues. Tona Patautau. Y anakena mateai, kote kopiti ko henua. He pueta mahahi, kopiti ko pata, ko ho ai hiri baravara. Mata poco matare mareo, katomoroki to ngari, ngaro ro ai. Ro ahutengate. Lunga va hanga toromi. Tataki maram a coro airi. E ha akiana, que a hono matataiko. E arai. E veroe. Eta no mo otia aku haine. Kaima i kapara, oraro terano. Tu te tuena, eu mo atuena. Ere prepe atuena, te herihue, manuva, e ha. Y anakena mateai kote kopiti ka uhinua. He puata mahahin, kopiti ko pata, ko ho ai hiri baravara. Mata puko matare vareva, katomoroki to ngariki, ngaro ro ai. Ahu tenga. Lunga va hanga toromi. Tataki maram a koro ai hiri. E ha akiana, kia honu matataiko. E arai, e veroe. Eta hinoma akmo oti hahin, kai mai kapara, oraro terano. E tu te tuena, e o mumu tuena, e de prepe a tuena, e te herehue, manuva, e ha. Maua! Fuerte el aplauso para Isabel Pacarati. Y ya estamos de regreso después de ver esta nota, la cual de manera personal a mí me emociona demasiado. Hace muy poco tiempo perdimos a la tía Isa, gran personaje de la isla. La verdad es que sí, Claudio, no alcanzaste a conocerla, ¿verdad? No alcancé a conocerla directamente, pero sí tuve referencias de ella, de la importancia de su legado y de la trayectoria. De hecho, creo que trabajas con uno de sus familiares, bueno, aparte de mí y de otros compañeros de la corporación, sino que también con Cristian Moreno Pacarati, que también es familiar de la tía Isa y muy cercano. Bueno, y aprovechando la oportunidad, estamos ya en el mes del patrimonio
de hecho, hoy se celebra el Día del Patrimonio a nivel nacional, internacional, y justamente quisiera también comentar un poco sobre la actividad que se está llevando a cabo el día de hoy en el Hotel Hangaroa, en donde se realiza el primer festival, que lleva el nombre justamente de Isabel Pacarati Tepano, en memoria a ella y al trabajo de la conservación, de su compromiso con la comunidad, de la preservación, de las tradiciones y de la difusión de esta a través de uno de estos elementos tan importantes como es el kaikai para nuestra cultura Rapa Nui. Entonces, en memoria de ella se está realizando este festival en donde tenemos muchos participantes ya inscritos que en este momento ya deben estar casi finalizando la actividad. Entiendo que tienen 4 jurados que son Tejira Pacarati Ávila, que es justamente una de las hijas de la tía Isa. También está Virginia Atán, está Getu'u Rapu, y también tenemos a nuestra tía Tita, que son grandes personas quienes aprendieron justamente de esta gran maestra que es la tía Isa Pacarati. Como dijo, quizás lo dijimos dentro de la familia, es la última maestra. Y por qué no también mencionar a la tía Mamanza, a Rafaela Iroroco, que también partió hace poco tiempo después de nuestra tía Isa, quien también fue una gran aprendiz, y que también se estaba convirtiendo en una de nuestras maestras aquí en la isla. Así que, bueno, queremos invitarlos. Ya la próxima semana vamos a ver un poco más del resultado de este festival, porque es una competencia, es un festival y una competencia. Vamos a saber un poco más adelante y eso, invitarlos a ver la próxima nota que vamos a mostrarles a continuación sobre el taller de tatú y tacona que está siendo impartido por Serafina Moulton en la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Los invito a ver la siguiente nota. Aroha nui korua to oku ingoa kosera i oku turumayaya ngarina ki te hare peu tupuna tongariki mo mahia i to oku ite orunga i te tacona, orunga i te tatu. Hola a todos, mi nombre es Sera, estoy aquí en la casa de la Corporación Cultural Peu Tupuna Tongariki y vine a participar del taller de tatú o tacona, como se conoce al arte de la expresión corporal. Bueno, el objetivo, lo que buscamos con este taller es poder compartir el conocimiento de qué se trataba, cómo lo utilizaban antiguamente los ancestros, este arte, y poder enseñárselo a los niños de hoy en día. También en los siguientes talleres vamos a enseñar sobre la expresión corporal, los movimientos, cómo las emociones de ellos, cómo lo pueden plasmar en diferentes movimientos o danza o cantando en un escenario. Luego vamos a ir a conocer los pigmentos naturales que hay en diferentes partes de la isla y la idea es que el último taller ellos puedan pintarse de forma con compañeros y ya poder ellos con todo el conocimiento adquirido, poder hacer una pequeña presentación y bueno, eso. Y bueno, feliz de ser partícipe de este taller, feliz de que esté este espacio para los niños que puedan venir y aprender, dar también sus conocimientos de qué es lo que saben del tacona, porque sabemos que el tacona tiene muchas versiones y es bueno también aprender quizá otras aparte de lo que nos han enseñado. Y bueno, el taller estuvo súper bueno, ahí pudimos preguntar hartas cosas que teníamos dudas, hay niños que vinieron que no saben nada del tacona, entonces para que puedan aprender de cero está súper bueno. Es nuestro deber aprender, así que vengan. Me pareció súper bacán, bueno, era una instancia que igual estaba esperando hace rato. Y bueno, espero que más gente se motive a venir, ya que es algo súper interesante y es bueno tener este conocimiento.
ya regresando después de esta nota, Claudio, bueno, este es un taller que lleva realizándose un par de semanas atrás en la corporación. Hemos visto que hay interés de las personas y especialmente de personas mucho más jóvenes. Sí, me llamó la atención eso, que se veían solo participantes mujeres. Quería saber si la convocatoria fue hecha solo para mujeres. ¿O? No, de hecho la convocatoria está abierta a todas las personas interesadas, sin importar el rango etario y tampoco mucho menos el sexo. Pero claro, justamente en esta oportunidad hemos visto muchas niñas interesadas, sobre todo niñas, porque digo que son muy jóvenes. Yo creo que quizás la mayor que vimos por ahí tiene 20 años, que corresponde a nuestra candidata Reina Jauquena Mellaica. Sí. Pero sí. Sí, genial encuentro eso, genial que haya participación de mujeres, que haya un espacio también como para ellas, y también quería retomar un poco la nota de Isabel Pacarati, porque es importante relevar y destacar el rol de la mujer en la transmisión cultural. Yo creo que es fundamental. Hay como una especie como de, podríamos decir, prejuicio, una concepción errada muchas veces respecto a la isla. Yo lo digo como alguien del Conti, respetuosamente, de que acá las mujeres no están tan visiblemente presentes en la transmisión cultural, y una vez que uno está acá uno se da cuenta que son fundamentales, esenciales. Sin ellas no podría existir la cultura Rapa Nui. Entonces me parece genial que estos espacios también estén tomados de alguna forma por las mujeres, porque realmente hacen un aporte muy, muy importante. Sí, bueno, en el caso del tacona o del tatú, nunca se ha cerrado hacia un sexo u otro, pero sí antiguamente era mucho más común ver hombres participando en ese tipo de actividades. Era mucho más común, lo que no quiere decir que las mujeres no lo hicieran, claro, sino que la mayoría de los participantes siempre han sido masculinas. Ha habido un cambio entonces generacional. Sí, un cambio generacional, por lo menos lo hemos vivido y visto a través de las diferentes instancias de Tapati Rapa Nui. También yo creo que ha sido un trabajo constante que han realizado los diferentes profesores en los colegios. Sí, porque dentro de la aldea educativa tenemos el coro Nui Tupuna, en donde los niños hacen su propio tacona. O sea, el coro Nui Tupuna es como una mini tapati, en donde cada niño compite por sí mismo. Entonces, una de las disciplinas una de las disciplinas justamente es el tatú o el tacona. Genial. Sí. Bueno, y en el caso del que me comentabas de la tía Isa, en sí la mujer siempre ha sido una de las responsables, y no solo aquí en la isla, sino que en general en todas las culturas. Sí. Y por eso también se habla de lengua materna, porque es la mamá la que enseña. Fundamental. Sí, es fundamental, sí. Claro, el papá siempre está presente, pero siempre ha sido como, yo creo que es algo innato ya del humano, del ser humano, en que la mamá es quien se dedica a enseñar ese tipo de cosas, como del traspaso generacional, de generación en generación, siempre ha recaído en la mujer. Y muchas veces de forma oral solamente. Justamente. Que también ha tenido como una especie de desprestigio en contraposición al soporte textual, que es como lo que trasciende tradicionalmente en las culturas, por los libros, los textos, y eso ha estado generalmente más dominado por el género masculino. Entonces es genial poder reavivar esta forma de traspaso cultural desde la oralidad y desde la mujer. Sí. Mira, Claudio, vamos a pasar a hablar sobre la cartelera artística que tenemos durante la semana entre el 31 de mayo y el 7 de junio. En donde tenemos la Sala Museo Fundación Tadeo y Lili, tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui. Estas pueden acercarse a ver esta exposición los días martes a sábado. Y queremos además seguir invitando a todas las personas, a todos los agentes culturales, músicos, artistas, para que nos envíen sus panoramas para poder compartirlas con nuestra comunidad en esta cartelera cultural de Jare Peutupuna TV. Bueno, Claudio, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero para finalizar quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que nos están viendo a través de nuestro programa, que aún no se han atrevido a acercarse a participar de los talleres que estás impartiendo? Bueno, yo creo que además de todos los beneficios que mencionábamos, como cognitivos, sociales, laborales, yo creo que lo más entretenido de aprender un idioma es que te da como la posibilidad de tener una nueva versión de ti mismo.
De hecho, hay como ciertas teorías que indican que uno cambia la personalidad dependiendo de la lengua que habla. Y eso no quiere decir que uno sea como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero sí hay ciertos rasgos que uno adquiere de la cultura, porque aprender un idioma no es solo saber nuevas palabras, sino que también transportarse a una nueva cosmogonía de cómo entender la realidad. Entonces, eso te da una propia versión tuya diferente y eso es crecimiento personal, pues eso te hace una mejor versión de ti mismo. Así es. Hoy queremos agradecer tu participación el día de hoy en nuestro programa. No sé si quieres invitar también a las personas para que les digas qué días, qué horarios. Sí, me gustaría invitar a todos y todas quienes tengan una inquietud respecto a conocerse más a sí mismo, porque también es parte de eso, que tengan interés en conocer una nueva cultura, o quienes quieran, por ejemplo, viajar y ser más autónomos en ese viaje, o quienes quieran, por ejemplo, simplemente estar en su casa y ver una película sin subtítulos. Hay un sinfín de razones por las cuales aprender un nuevo idioma, y esta es una oportunidad abierta a la comunidad, gratuita. Es solo tener motivación y un poco de tiempo, por supuesto, y inscribirse. Bueno, ya estamos llegando al final. Claudio, te agradezco por tremendo aporte que estás realizando a la comunidad. Es tan importante tener acceso para todas las personas de la comunidad o de todos los interesados, acceder a este tipo de beneficios que además es gratuito, y por eso los invitamos a que aprovechen todas las instancias que ofrecemos como institución. Acérquense, tienen un buen profesor, tiene toda la disponibilidad y disposición para enseñarles con todo el cariño y toda la entrega con la que llegaste, Claudio. Te agradezco, muchas gracias. De nada, yo te agradezco a ti también, Tupuna, y a la corporación por el espacio, por abrirme esta oportunidad de venir acá y aprender y aportar. Realmente estoy muy agradecido con esta posibilidad. Maururu Kiakoe. Maururu. Así es como vamos llegando al final de nuestro programa. Queremos invitarlos todos los días sábados a las 21 horas a que nos sigan a través del canal Mata o Rapa Nui y que nos vean todos los sábados fielmente aquí en Hare Peutupuna TV. Y Orana, nos vemos.